Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a esta hora de la mañana de martes 21 de octubre, ya se está yéndonos la penúltima semana del mes. Bendiciones, hoy estamos celebrando en este día a San Gerardo, hermano redentorista, en el año 1755. Bendiciones a todos los Gerardos, bendiciones a todos los que llevan ese nombre. Día de su santo, Dios los bendiga. Escuchamos este canto, nos disponemos a la vida de los santos en esta hora de la mañana lluviosa aquí en el puerto de Veracruz. Lluvia y lluvia y lluvia. Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra. El son del arpa entone las canciones. Buenos festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. Denle gracias tocando la guitarra. El son del arpa entone las canciones. Alábenle, alábenle, adórenle, adórenle. Entonen para él un canto nuevo. Alábenle, alábenle, adórenle, adórenle. Acompañen la oración con bella música. Pues recta es la palabra del Señor. Y verdad toda obra de sus manos. Él ama la justicia y el derecho. Y la tierra está llena de su gracia. Alábenle, alábenle, adórenle, adórenle. Entonen para él un canto nuevo. Alábenle, alábenle, adórenle, adórenle. Acompañen la oración con bella música. ¡Amén! ¡Somos Cristo! Aplaudan pueblos todos, acaben a Dios con alegría, pues el Señor el Altísimo es el Rey de la tierra. Aplaudan pueblos todos, acaben a Dios con alegría, pues el Señor el Altísimo es el Rey de la tierra. Canten, canten a Dios, entonen salmos a nuestro Rey. Canten, canten a Dios, al Rey de las naciones. Escucha muy bien lo que voy a decir, que todos la alaben con el corazón y eleven sus brazos a Cristo Señor. Aplauden pueblos todos, acaben a Dios con alegría, pues el Señor el Altísimo es el Rey de la tierra. Aplaudan pueblos todos, acaben a Dios con alegría, pues el Señor el Altísimo es el Rey de la tierra. Canten, canten a Dios, entonen salmos a nuestro Rey. Canten, canten a Dios, al Rey de las naciones. Escucha mi canto para mi Señor. Escucha mi canto para mi Señor.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Gerardo, hermano redentorista. Gerardo quiere decir valiente para la defensa, del alemán ger, defensa, ardo, valiente. El Papa Pío XII dijo de San Gerardo: es un modelo admirable para los hermanos de las comunidades religiosas. Y León XIII afirmaba que este santo es uno de los jóvenes más angelicales que Dios ha dado a los hombres por modelo. Solo vivió 29 años en esta tierra, pero llenó su alrededor de hechos admirables. Nació en Muro, en pueblecito cerca de Nápoles, Italia. La mamá dijo de él: desde pequeñito su mayor delicia era entrar al templo y rezar ante el Santísimo Sacramento del altar. Cuando estaba orando ante la Santa Hostia se olvidaba hasta de ir a comer. En la casa, en cualquier rato libre que tenía, se dedicaba a rezar. Parecía que le agradaba más pensar en el cielo que en la tierra. Cuando cumplió los 10 años en confesar, su confesor le dio permiso de comulgar cada 3 días, caso raro en esa época en que, a causa de un error llamado jansenismo, la gente decía que no había de comulgar sino de vez en cuando. Cuando murió su padre, Gerardo tuvo que abandonar sus estudios y dedicarse a aprender a sastrería. Fue tratado muy duramente por un compañero supremamente áspero, pero jamás el otro logró que le respondiera en sus malos tratos. Luego pasó a trabajar como obrero de un señor de la ciudad y éste lo trataba ásperamente y lo regañaba sin causa justa. Ni una sola vez el joven protestó por este modo cruel de tratarlo. Quería imitar a Jesús, que cuando era ultrajado y tratado mal, se quedaba en silencio. Luego Gerardo puso una sastrería y las ganancias que conseguía lo dividía en 3 partes iguales: una para su mamá, otra para los gastos de la casa y otra para los pobres, y la tercera para pagar misas, para pobres y para pagar misas. Pagaba muchas misas por las ánimas del purgatorio, los fieles difuntos. Cuando tenía 23 años, llegaron a su pueblo a predicar unos padres redentoristas y Gerardo le pidió que lo admitieran en su comunidad como hermano lego. El superior de la comunidad no quería admitirlo, pero al fin, ante tantos ruegos, le envió a la casa de formación con una tarjeta que decía: allá le mando a Gerardo, parece que es un inútil. Después el padre se arrepintió de haber escrito esto. En el noviciado se dedicaba con tanto fervor a lo que tenía que hacer, que los compañeros decían: Gerardo es un loco o un santo. San Alfonso de Ligorio, fundador de la Congregación de los Redentoristas, lo admitió en su comunidad y se dio cuenta de que era un alma muy agradable a Dios. San Alfonso se apareció después de muerto a Gerardo y lo curó de una grave enfermedad. Fue admitido como religioso en el año 1752 y al hacer sus 3 votos o juramentos de castidad, pobreza y obediencia, añadió un cuarto juramento: hacer siempre lo que me parezca que es más agradable a Dios. Cuando era novicio, una vez un religioso entró a la capilla y oyó que Gerardo le decía a Jesús en el sagrario: por favor, déjame que me vaya, pues tengo mucho que hacer. Después seguimos charlando. Su oficio en la comunidad era el desastre y enfermero, pero a los padres les gustaba llevarlos a las misiones porque leía el estado de las conciencias de las personas para confesarse. A veces se bilocaba e iba a sitios lejanos a darle algún consejo a alguien que lo necesitaba, pero nadie lo veía retirarse de su sitio
de trabajo. Bilocarse es estar en dos sitios a la misma vez. Cuando se quedaba en éxtasis en oración, no oía ni veía lo que sucedía a su alrededor. Lo único que le hacía volver en sí era lo que le llamaba, cuando le llamaba a su superior. Un día dijo, en ese momento están asesinando al arcipreste del muro. Y así sucedió, pero a 70 kilómetros de distancia de donde él estaba. En Roma le leyó la conciencia y los pensamientos al secretario del alto dignatario, y este, aterrorizado ante semejantes hechos extraordinarios, cambió de vida y se reconcilió con su esposa. En toda la ciudad se comentaba el hecho. Una vez fueron a buscarlo en su habitación y no lo encontraron. Después el superior le preguntó dónde había estado. En mi habitación, dijo el humilde hermano. Pero allá fuimos y miramos de todas, de todas partes y no lo vimos. Entonces él le contó que como era un día de retiro y quería orar en paz, que le había pedido a Dios que no lo vieran los que fueran a buscarlo. El superior le dijo, por esta vez le perdono, pero que no se le ocurra volver a pedir a Dios esas semejantes cosas. Un gran regalo del Espíritu Santo a este sencillo hermanito Lego fue el don de saber aconsejar a los demás. Varias comunidades de religiosos obtuvieron permisos para que Gerardo fuera a darles buenos consejos a través de las rejas de su convento. Numerosos sacerdotes le escribían pidiéndole consejos para cosas difíciles. Un grupo de religiosos hizo una peregrinación de 9 días hacia un santuario sin llevar dinero. No se afanaban por ello, pues llevaban consigo al hermano Gerardo. Y aquel viaje fue una cadena de prodigios. Fueron y volvieron y nada les faltó. Y esto que no llevaban dinero, pero llevaban a un religioso que tenía mucha fe. Una muchacha corrompida acusó a Gerardo de que le había hecho malas propuestas. San Alfonso lo llamó y le echó un regaño terrible y le prohibió comulgar por varios días. Él no dijo ni una sola palabra en defensa propia. Recordaba que tampoco Jesús defendía cuando le intentaban falsas acusaciones en su sacratísima pasión. Después la muchacha y su amante confesaron que todo lo habían dicho contra Gerardo era mentira. San Alfonso lo llamó y le dijo, ¿por qué no te has defendido? Padre, le respondió él, yo sabía que Dios me iba a defender. Nuestro reglamento nos manda que no busquemos disculpas cuando nos regañan. El oficio preferido del hermano Gerardo era el de portero, porque allí podía ayudar a los mendigos y a muchas gentes necesitadas. Cuando él llevaba de portero a una casa de su comunidad, la portería se veía asediada de mendigos. Hasta 200 llevaba un solo día y él los atendía como no lo hubiera hecho ni una madre. Tiene el arte de contentar a todos y era admirable su paciencia para soportar las canzones y pedigüeños. Y todo regalaba alimento y vestidos y a la gente no se explicaba de dónde sacaban para repartir a tanta gente. Cuando se acababan las provisiones se iba a la ciudad a pedirle a los ricos para ayudar a los pobres. Dice que un día el padre Ecónomo lo regañó porque había repartido entre los mendigos todo lo que había en su despensa para que comieran los religiosos. Pero al llegar a la Ecónomo a la despensa, la encontró otra vez llena. Un día la comunidad estaba pasando una situación económicamente muy difícil. El santo se fue a la capilla a rezar y al poco rato llegó un bienhechor a llevar una buena cantidad de dinero con la cual se solucionó la angustiosa situación. Sus últimos meses fueron una mezcla de sufrimiento físico y éxtasis espirituales, y con admirable precisión anunciaba cosas que iban a suceder en los futuros que leían las conciencias de los que lo visitaban. Avisó que moriría el 15 de octubre, pero antes de medianoche y a esa hora murió. Era el año 1755. Gracias
sean dadas a Dios por los dones que conceda a sus amigos, especialmente aquellos que son muy humildes y sencillos y menos orgullosos y menos vanidosos. San Gerardo, intercede por nosotros. Amén. Vuelvo a repetir, Dios los bendiga a todos los Gerardos, los que llevan su santo hoy y los que es día de su cumpleaños. El Señor los mire con gracia y bendición a los pies de este santo varón. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos con la túnica puesta y la lámpara encendida. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirles en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar los encuentra en vela. Yo les aseguro que se recogerán la túnica y los harán sentar en la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy el Señor nos habla sobre esta situación que tenemos que tener disposición. Dice túnica y lámpara, pero ellos tienen un término acompañante, la túnica puesta, lámpara encendida. Luego entonces nos habla el Señor que no se trata de la túnica que te pusiste cuando te confesaste y ya no te la has vuelto a poner. Dice túnica puesta. Sí, Padre, es que yo prendí la lámpara cuando hice la primera comunión, esa vela que llevé. Dice lámpara encendida. Hay que tener cuidado porque nosotros conocemos esa túnica y esa lámpara, pero ni la llevamos puesta ni la llevamos encendida. Tú que tienes los sacramentos, tú que sabes dónde puedes encender tu lámpara, tú que sabes que la puerta de la iglesia está abierta para este contexto de mirarte con la túnica puesta y la lámpara encendida, el Señor nos está invitando a tener esa disposición de la gracia que se necesita para que esta túnica puesta luzca en el lugar propio de esa lámpara que es el testimonio encendida para los demás y con los demás, esa lámpara de disposición. De tal forma y de tal manera que cuando nos habla el Señor de esa túnica y esa lámpara, nos habla de la aptitud y de la disposición. Pon tú que tú eres dispuesta para poder llegar puntual, te dispones. Te dijeron a las 9 y a las 9 estuviste ahí, pero llegaste a las 9 y te quedaste con tu teléfono celular atrapado. De ahí estás con el teléfono celular y el asunto de las 9 es trabajo y no hiciste tu trabajo. ¿De qué sirve que hayas llegado puntual si no tienes esa disposición? O sea, te esmeraste por llegar puntual, pero llegaste a hacer nada. Y así perdiste 1 hora porque comenzaste a trabajar a las 10. Y a pesar de que tú tengas el trabajo, pues poco, decirle al patrón, ya terminé, aquí está mi trabajo, acabaste a las 11:30, tus salidas hasta la 1, pues te pones a hacer lo demás. O te dedicas a hacer un libro, a leer un libro o a hacer tu oración. Yo estoy seguro que va a haber más trabajo. ¿Qué quiere decir aquí? Que sean semejantes al criado que está esperando que su señor venga de la boda. No sabe si va a venir en la noche, en la madrugada, a la noche, a la medianoche, a la madrugada o al amanecer. No lo sabe. Entonces el asunto más difícil es
que nosotros estemos en guardia por la noche. Por la mañana es fácil de que yo no voy a poder dormir, porque la mañana lleva el ritmo de la luz que yo tengo que tener en mi estado corporal. Y sabiendo que ya está la luz encima, yo sé de mis actividades y puedo estar en guardia. Nada va a pasar. Pero el asunto es en la noche, las posiciones que yo debo tener en la noche donde la tentación se acerca con la oscuridad del día. Y por consiguiente, esas inclinaciones que van saliendo por desconectarte del tren de vida, desconectarte de las actividades. Y en esa forma nos dice el Señor que tenemos que ser como ese criado que está en guardia en la noche, a medianoche, a la madrugada, al amanecer, está en guardia para poder mirar que su amo llegue. Y cuando llegue su amo, dichoso él. ¿Qué quiere decir? Que en la noche también se hizo para orar. Y la oración en la noche es un grande sentido de meditar sobre lo que hiciste en el día o de meterte a la pasión dolorosa de Jesús, como dice San Gerardo, que su oración favorita era la pasión dolorosa de Jesús. Contemplar y meditar. Cada momento de oración es ponerte en contexto del Señor en una vigilia constante. Es hermoso. No tienes por qué quedar atrás. Así que hoy nos está invitando el Señor con otro segundo personaje. Sean como el criado dichoso, dichosos aquellos a quienes su Señor al llegar lo encuentra en vela, a su hora de llegar, no sabemos cuándo. Yo les aseguro que se recogerá la túnica el amo y los hará sentar en la mesa y él mismo, el amo, los servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y lo encuentra en vela, dichosos ellos. ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Con la túnica puesta y la lámpara encendida, que tú y yo estemos dispuestos a seguir sirviéndole a la hora que sea. Miremos la catástrofe que le pasó a nuestros hermanos con este meteoro del agua, allá en Poza Rica, la parte norte de nuestro estado. Estar en vela y estar en guardia significa todo eso que acontece. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos perdieron sus bienes? Y ahora nos invita el Señor a estar en guardia porque sigue los malos el tiempo con el fenómeno natural de las tormentas tropicales que se convierten en torbellinos o en un huracán, que es el encuentro del viento frío con el viento caliente y se hace este encuentro de tormentas tropicales generando una fuerza meteorológica. Bueno, pues ahí nos invita el Señor a estar en guardia. Pero más que en un ámbito general, aquí en la gracia, aquí ante las tentaciones y las limitaciones que muchas veces nuestro ser de barro se expresa, se manifiesta. El Señor nos invita a estar en guardia y en esa guardia es la túnica que tú ya sabes dónde el Señor la da, en una buena comunión, en un buen encuentro de la oración empleado en la Santa y Sagrada Eucaristía, donde el Señor nos dice en el libro del Apocalipsis. Fíjense cómo dice así. Dice que Juan pregunta al anciano de muchos años, ¿y quiénes son esos que van con la túnica puesta y el ramo en la mano? El anciano lo mira a Juan y le dice, son los que han lavado su túnica en la sangre del Cordero. Entonces, esa frase, son los que han lavado su túnica en la sangre del Cordero, la vamos a traspasar para la Eucaristía, donde el Cordero se ofrece con su sangre y tú y yo estamos presentes en la Santa y Sagrada Eucaristía, lavando nuestra túnica con la sangre del Cordero. Y por eso hoy nos dice, estén listos con la túnica puesta y la lámpara encendida. Entonces, en cada Eucaristía, el Señor nos está invitando a lavar nuestra impureza de las túnicas y la lámpara encendida significa, después de que celebraste la Eucaristía, después de que acabó ese encuentro de amor eucarístico ante Jesús, por consiguiente la lámpara es el testimonio que debemos de darle a todos los de alrededor
a todos los demás que van a mirar la luz de tus obras, de tus palabras, de tu gesto, de tu mirada, la luz de tu trato a los demás. Porque siguen siendo una luz. Nunca la luz es hostigosa. Nunca la luz es así como que lastimosa. La luz, por consiguiente, es esa iluminación y nos conduce, nos guía, nos da ejemplo, nos estimula y nos traza un camino. Cuando una persona es luz, ciertamente hay mucho que mirarle en gracia de bendición, porque cuando tiene la luz, le miramos hermosamente esa túnica puesta. Y pues miremos a San Gerardo, que teniendo el don de consejo, teniendo la gracia de los éxtasis, el don de la bilocación, pues Gerardo no contestaba nada cuando el superior lo amonestó porque realmente había hecho una oración pidiéndole a Dios, siendo retiro espiritual, y en el retiro espiritual estamos en un silencio total y sin comunicación con los demás. En ese retiro espiritual, él pidió no ser visto por nadie en su propia celda. Y bueno, pues Dios se lo concedió, y estando en comunión y en diálogo con el Señor, es muy importante tener ese encuentro de intimidad. Encuentra ese camino de intimidad con Dios, hermano o hermana. Cuando tengas esa intimidad con Dios, no vas a querer salir de esa comunión. Te exhorto, medita, aplácate, estate en paz y ponte en contexto de decirle papá Dios, y que tu oración te lleve a los sacramentos y que tus sacramentos te lleven a la santificación. Bendecido seas, hermano, en el Señor. Feliz martes para todos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Parroquia de Cristo Rey Nuestra Señora del Carmen, Diócesis de Veracruz, Puerto, desde este caminar a la gracia que el Señor le da al Padre, al Obispo Carlos Breseñar en esta diócesis. Bendiciones.